Saludos estimados estudiantes del curso de Inducción a la Vida Universitaria de la Escuela de Comunicación. Mi nombre es Katia Vides, encargada de las materias de redacción de la escuela y otras también relacionadas con comunicación organizacional, comunicación política, expresión oral. Son algunas de las materias que también imparto para la licenciatura. Será un gusto poder estar con ustedes en alguna de las materias relacionadas con esta preciosa habilidad que es la redacción. Y de ella es las que quiero conversar un poco con ustedes en este video. Recordar que la redacción es mucho más que nada más escribir, sino que la redacción también implica un proceso más complejo de pensamiento, de orden de ideas, para lograr ponerlas por escrito. Es por ello que les traigo este primer pensamiento, que aprender a redactar es aprender a pensar. Más que un pensamiento, nos podemos dar cuenta que es una habilidad, una competencia. Primero tenemos que pensar muy bien y más que aprender a hacer nada más esta labor de un simple pensamiento, yo pienso que esto está bien. No, dice aprender bien a pensar, es decir, a organizar bien las ideas. Por eso dice ahí, el que piensa bien es aquel de mente organizada. ¿Y a qué se refiere? Tanto que estamos hablando de pensar bien, ¿a qué se refiere? Bueno, a lo que continúa en la diapositiva. Al que piensa con lógica y que ha de escribir bien, por ende. Cuando nosotros tenemos un pensamiento bastante lógico y bastante ordenado, sabemos expresar muy bien las ideas y evitamos las malas interpretaciones u otros problemas que pueden surgir de una errónea forma de expresarnos, ya sea oral y en este caso pues escrita. Entonces, como vemos, la redacción es una especie de procesos, como ven ahí en la imagen, en los que está trabajando mucho la mente, porque las ideas deben organizarse muy bien. Nosotros tal vez traemos la idea de que redactar es simplemente poner por escrito cualquier idea que tengamos, cualquier frase que se nos venga a la mente, cualquier tema que investigamos y ya, lo ponemos por escrito y estoy redactando. Pues no, como vemos, es un proceso bastante interesante que ocurre desde la mente, desde el orden de las ideas y luego componer ya. Componer un texto por escrito, componer un párrafo, componer una oración. En ocasiones creemos que nada más con decir hola, ¿cómo estás? Ya es una muy buena redacción. Podría ser porque lleva orden, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Pero además de que tenemos que ordenar las ideas y tiene que ser coherente, tenemos que cuidar una parte esencial que es la ortografía, la gramática. Así que como ven, es algo muy integral, muy interesante que debemos realizar para poder hacer una redacción adecuada. Entonces, esta docente de la Universidad Complutense de Madrid nos recuerda que las palabras son el revestimiento de las ideas. Para que haya claridad en la expresión, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Bueno, es necesario que haya primero claridad en las ideas. A veces pasa que nosotros mismos decimos, no sé cómo decirte esto, no sé, cómo lo digo, cómo lo expreso. Entonces tenemos que primero organizarnos y decir, bueno, debo aclarar mis pensamientos. ¿Sí? Continúa la frase de Rosalía diciendo, también es cierto que la claridad de pensamiento condiciona la claridad y exactitud de la expresión. Es a esto a lo que me estoy refiriendo. Que no solo tenemos, bueno, ya ordené aquí mis pensamientos, pero ahora necesito tener claridad y exactitud para expresarlo. Porque en ocasiones nos ocurre que no me supe expresar bien, no lo expresé adecuadamente y eso es parte esencial
de saber cómo expresar nuestras ideas, como les dije al inicio, tanto de forma oral como por escrita. Entonces, como vemos, el primer paso es organizar bien nuestras ideas de forma clara y de forma exacta para poder expresarlas de esa misma manera. Entonces, ya que estamos hablando de expresar y en esta ocasión expresarlo por escrito también, entonces llegamos a la redacción. ¿Y qué es la redacción? Bueno, ya sabemos que la redacción es un proceso que va un poco más amplio e integral que nada más escribir. Por tanto, aprender a redactar es aprender a pensar. El que piensa bien es el de mente organizada, que piensa con lógica y ha de escribir bien. Si ven, este es el primer pensamiento que les coloqué en la diapositiva 1. ¿Por qué lo repito? Porque ahora ya tiene más sentido, ¿sí o no? Incluso después de ver la frase de Rosalía Díaz y después de analizar un poco más la imagen. Entonces se los coloco del principio, sí, pueden decir, sí, tiene razón. Pero luego vamos haciendo más análisis en lo que vamos leyendo acerca de la expresión de ideas y de qué forma debemos expresarlas correctamente. Entonces hoy sí tiene más sentido. Sí, es cierto. Y además quiero reforzarles que lo primero es pensar bien, pensar de forma organizada lo que vamos a escribir, lo que vamos a expresar. Entonces, un detalle importantísimo. ¿Cómo hacemos una redacción comprensible y clara? Bueno, para ello necesitamos llevar una serie de procesos que son los que vamos a ver en las materias. Pero en esta ocasión, más que ver los procesos, necesitamos primero generar esa conciencia de la importancia de una redacción comprensible y clara. ¿Por qué? ¿Por qué tanto hablar de una redacción que sea comprensible? ¿Por qué tanto hablar de claridad en la redacción? Entonces, primero, porque la redacción en todos los ambientes, tanto académico como en el trabajo, implica un intercambio. Recuerde, cómo nos vamos a comunicar a través de, ahí está el audio, está el WhatsApp, sí, pero esa es una forma de comunicación, pero no pierde vigencia y tiene mayor validez siempre que se deja algo por escrito. Mándame un correo, déjame ir por escrito lo que necesitas, o les mando un correo con las indicaciones, etc. Entonces implica un intercambio y ante ello se necesita urgentemente la claridad y la comprensión. Entonces, por ello, es necesario que a través de la redacción brindemos una información correcta para evitar generar mal ambiente, tanto en lugares académicos como en el trabajo, y sobre todo las interpretaciones erróneas. Es un gran peligro no expresarse bien y ante ello, pues, hacer que la otra persona lo comprenda o lo interprete de manera errónea. ¿Por qué? Porque incluso esto puede perjudicar los resultados. Y desde ya, ustedes que van a iniciar su estudio, tengan mucho cuidado con esto, porque tanto sus trabajos de grupo como en su comunicación con los docentes suele pasar. Y una mala información perjudica los resultados y nos ha ocurrido. Mire, pero usted de repente un alumno, mire, pero ¿por qué tengo esta, esta dificultad o por qué tengo esta mala nota? Pero es que mire, usted me escribió esto y usted me dijo esto en la prueba, digamos, o en el trabajo. No, pero es que eso no era lo que yo quería decir, ¿sí? Entonces, pero es lo que yo estoy recibiendo de su evaluación, de su trabajo a evaluar. Entonces, sí, espero que comprendan la importancia de la claridad y que sea comprensible. Y sobre todo la ortografía. Una ortografía adecuada, por favor, porque la incorrecta da una mala presentación. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Así que prepárense ya en la carrera para hacer viajes a estos nuevos conocimientos en redacción o a reforzarlos. Si es que usted tiene bastante experiencia, habilidad en ella, genial. Entonces vamos a reforzarlo y si no, es necesario tener estos nuevos conocimientos. Y hoy sí, entonces, según la Real Academia Española, que es redactar, ya vimos la importancia de ordenar las ideas, entonces ahora vemos que del orden de las ideas
viene el poner en orden y por escrito algo sucedido. Como dice acá, compilar, poner en orden y por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad para despertar el interés del lector. Pensado con anterioridad, en orden, ¿sí? Importante. Entonces, para la redacción vamos a ver nosotros que necesitamos varias cualidades, como la exactitud, que se diga muy bien lo que se quiere comunicar, la claridad, como ya vimos, para evitar malas interpretaciones, la coherencia, que debe llevar un orden lógico y que los párrafos estén relacionados, y la concordancia, la relación entre género y número. Si yo voy a hablar de los niños, no voy a poner los niños o el niños. Son ejemplos que vamos a ver en clase que parecen, ay, es absurdo, yo no lo cometo, pero en ocasiones se nos escapan y los llegamos a cometer. Así que tenemos que tener claro primero que para lograr esas cualidades también los textos tienen una estructura interna, es decir, donde se reflejan esas cualidades. Y recuerden ustedes esa estructura general, que es introducción, desarrollo y conclusión. Todo texto lleva un inicio, todo texto lleva un desarrollo y todo texto lleva un cierre en forma de conclusión. Y la organización de esas ideas en un texto debe reflejarse de forma ordenada y muy estructurada, como esta que acabamos de ver, introducción, desarrollo y conclusión, para poder transmitir ese mensaje de forma correcta. No olviden que escribir bien es una carta de presentación propia que otorga prestigio y seriedad a nuestra imagen. Además, un texto bien redactado muestra nuestros conocimientos, muestra un orden mental, muestra una claridad de ideas con respecto a lo que estamos comunicando. Entonces, yo siempre les invito a que cuando vean estas fallas de ortografía, no se burlen, sino que las refuercen. Si es alguien que usted le puede ayudar, ayúdele, pero no se burle. Recuerde la importancia de los signos de puntuación. Ya los vamos a volver a trabajar en las materias, pero recuerde que la coma, por ejemplo, da una pequeña pausa, por eso es la imagen. El punto, pues, es un punto seguido, da el cierre de una idea, o el punto final que termina el texto. Y también les invito a que sigan páginas que apoyan y que ayudan con la ortografía. Esta es una, Ortografía Soy, que está en las redes sociales, está en Facebook, en Instagram, creo que en Twitter también. Y siempre está dando como capsulitas. Por favor, síganlas, porque lo hacen incluso de una forma bastante hasta cómica, pero siempre con respeto y incluyéndonos como en momentos que solemos vivir a diario. Por ejemplo, cuando se pone el por qué separado con tilde y cuando se pone el por qué pegado sin tilde. Y ahí da un ejemplo que espero que ya lo hayan leído. ¿Por qué la dejó? La dejé porque no me pagan. Uno es para pregunta, el otro es para respuesta. Y por último, antes de que termine este pequeño video, pero muy conciso en hacer conciencia sobre la redacción y sobre los elementos importantes que tenemos que empezar a tomar ya en cuenta antes de llegar a las materias propias de redacción de su carrera, es comenzar ustedes mismos a mejorar su ortografía. ¿Cómo? Lean. No es por hacerles el mal, al contrario. Leer ayuda mucho a que el cerebro vaya acostumbrándose a las palabras también, pero al mismo tiempo no se queden ahí, estudien el origen de las palabras, están en los diccionarios, todo esto es muy entretenido, hay cuentas, incluso en TikTok que cuentan eso, puede verlo. Use diccionarios, haga sus dictados, comience a escribir, estudie las reglas de ¿estaré escribiendo bien esta o no? Y veremos otros tips en las clases, pero por favor hágalo usted de forma autónoma. Ya vimos la importancia de mejorar nuestra redacción y nuestra ortografía. Entonces yo por ello les quiero dejar una pequeña, nada más, no es tarea, es nada más un ejercicio para que practiquen su redacción y escriban en una página corta, o si ustedes se extienden, pues genial, pero escriban, comiencen a ver cómo está, diagnostíquense bien ustedes a conciencia, cómo está su redacción, su ortografía, su gramática, etc. Y les invito a que escriban qué significa para ti estudiar una carrera universitaria.
tomando en cuenta todos los elementos de redacción que hemos visto en este video.